¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a esa sesión que tenemos de ginecología. El día de hoy, para darle un poco de cambio, vamos a hablar un poquito de mama. En cuanto a mama, ha habido muchos cambios acerca de cuándo biopsiar, cuándo hacer incisional, cuánto realmente tienes que hacer un transquirúrgico o cuándo realmente en mastografía lo tienen que mandar y sobre todo para ver el tratamiento que van a dar postquirúrgico y reconstructivo. Entonces, para este tema, le hemos puesto biopsia de mama, indicaciones, modalidades y actualidades. Tenemos a la doctora Alejandra Martínez, ella es ginecóloga, que tiene su trayectoria. Ella se graduó en la Universidad Panamericana y luego hizo ginecología en el Ángeles Lomas, hizo el curso de alta especialidad de oncología quirúrgica mamaria en el FUCAM y es parte del staff de gineco aquí del hospital. Entonces, sin más preámbulo, Alejandra, bienvenida, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, ya me presentó el doctor. Muchas gracias por la invitación. De hecho, para mí es un gusto. Soy nueva aquí. Para algunos soy conocida, para otros, bueno, me van a ir conociendo, pero esta es, digo, mi reciente trayectoria. Creo que mi fuerte justo es oncología de mama y les voy a ir diciendo un poquito de este tema. Listo. Entonces, básicamente vamos a ver lo que es biopsias de mama. O sea, de biopsias de mama es un tema que probablemente para muchos de ustedes es un tema muy fácil. Podrían decir, yo lo podría realizar. Y sí, básicamente sí. Pero aquí el problema es qué cosas se han dejado de usar, qué cosas se tienen que hacer y qué tipo de biopsias se tienen que indicar para cada una de las pacientes. Porque no todas las pacientes presentan una lesión palpable o hay diferentes tipos de lesiones por mastografía y por ultrasonido. Entonces, básicamente en el título abarcamos lo que es el tema, que es el objetivo de la biopsia de mama, ¿para qué? Las indicaciones, los tipos de biopsia, las biopsias incisionales, las excisionales y algunas conclusiones. Al final quiero que se queden con un mensaje muy importante que les voy a dar, y lo voy a ir diciendo poco a poco en el transcurso del tema. Entonces, el objetivo principal de la toma de una biopsia, ¿para qué nos sirve? Pues básicamente nos da toda la información necesaria para ahora sí la toma de decisiones. Y es una toma de decisiones muy importante, porque nos da, para empezar, nos da el diagnóstico definitivo y nos da toda la información necesaria para que nosotros realmente hagamos un plan prequirúrgico, porque nosotros hacer cirugía sin tener un plan, y sobre todo en mama, y esto se los digo porque nosotros en FUCAM vemos mucho de esto, cambia totalmente el panorama para la paciente. Entonces, sí es importante realizar la biopsia de mama y les voy a decir cuál es el estándar de oro. Entonces, elegir el tipo, la técnica de la biopsia es algo muy importante que debemos de saber, que aquí los radiólogos que son especialistas en mama, que es la doctora Ceci, justo ella, su parte de radiología es una cosa muy importante. Entonces, ¿para qué sirve que nosotros sepamos qué tipo de biopsia debemos de realizar? Justo para optimizar los costos de la paciente, porque hemos visto pacientes que van biopsia y es otra biopsia y es otra biopsia, porque probablemente no se pidió la indicada. Luego también la preocupación de la ansiedad, o sea, el aumento de la ansiedad de la paciente porque no sabe su diagnóstico realmente, y reducir la necesidad de reintervenciones. Esto es, por ejemplo, hacer diagnósticos transoperatorios que básicamente, digo, desde ahorita se los digo, ya no se hacen, porque eso es reintervenir a la paciente al final. Entonces, ¿cuáles son las dos indicaciones? Hay dos simplemente indicaciones básicas para la toma de biopsia de mama, que esto ya se lo saben, incluso digo, los residentes internos, cualquier persona sabría, un BIRATS 4B, un BIRATS 5, es obligatorio hacer una biopsia de mama, de esto no hay duda, ¿no? Y ya lo sabemos por los valores predictivos positivos que tiene cada una de este tipo de lesiones. Ahora, esta es la otra indicación, esta es una indicación que yo se las es como una recomendación, y esto es algo que hacemos nosotros en nuestro hospital, o sea, en FUCAM, porque yo actualmente sigo trabajando ahí. Entonces, es contar con un diagnóstico prequirúrgico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, es decir, por imagen yo veo, es un BRAF 3, es un fibroadenoma, ok, sí, puede ser compatible, sugestivo con fibroadenoma, un filodes, pero eso, el estudio de imagen solo me dice es sugestivo, pero no me está dando el diagnóstico. Entonces es importante, aunque suene burdo, o sea, realizar una biopsia, porque tú ya sabes que vas a entrar al quirófano con un plan, con un diagnóstico y decir, si es un fibroadenoma, perfecto, ya sabes qué márgenes vas a dejar, pero si es un filodes,
totalmente cambia entonces el tratamiento quirúrgico. Sabes que tienes que dejar márgenes y por eso yo creo que esta recomendación no viene en el libro, no viene en algún artículo, pero esto es algo que sí debemos de realizar. Entonces, porque tú sabes que vas con tranquilidad a quirófano, tanto para ti como para tu paciente. Y ahora, de los tipos de biopsias de mama, esto igual es algo básico, seguramente ya se lo saben, las incisionales son nada más extraer parcialmente el tumor, ya sea una biopsia por aspiración, la biopsia con aguja de corte, la biopsia por vacío, y las excisionales, que es como tal ya retirar el tumor. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas, justo las divide en incisionales y excisionales. Entonces vamos a ir de la más básica, una que se hacía en muchos años previos, era la biopsia por aspiración con aguja fina, que es la BAF, o básicamente una citología. Entonces, esta es con una aguja, nada más es una jeringa. Esto, por ejemplo, este tipo de biopsias ya no se hace para tumores sólidos. ¿Por qué? Porque no, por el tipo de procedimiento nosotros perdemos bastante tejido, entonces no nos aporta mucha información. Entonces, las ventajas o por qué lo hacíamos, pues era de bajo costo, fácil de utilizar o de realizar. La paciente tenía el diagnóstico mucho más rápido y la sensibilidad sí es alta, de hecho es del 86%, la especificidad inclusive en algunos artículos lo reporta como de un 100%, pero la tasa de falsos negativos, vean, o sea, varía de un 6 hasta un 20%, entonces es bastante esto. Y el procedimiento como se realiza la BAF o la biopsia por aspiración, la técnica hace que perdamos tejido, ahora sí que eso perdemos información. Con este tipo de biopsias no podemos decir es un in situ o es un infiltrante. Entonces, eso ya nos cambió absolutamente todo. O sea, ya es una etapa, para empezar nos cambia la etapa de la paciente. Entonces, esto creo que es muy importante para tumores sólidos, no se debe de realizar o no es el estándar de oro. Y ahora, ¿cuáles sí son las indicaciones para la biopsia por aspiración? Son los tres básicamente. Una, adenopatías axilares, se puede realizar esta biopsia por aguja por aspiración cuando hay engrosamiento de la cortical. Y también en adenopatías que son de tipo masa, tumoraciones de tipo quística, ¿qué me refiero? Seguramente lo ven en su consulta, quistes simples, eso obviamente se puede hacer por aspiración. De hecho, en artículos y ya en los libros dice que no todo lo que sea por aspiración se tiene que enviar a patología. En quienes sí está indicado en pacientes postmenopáusicas o pacientes que tienen ya el contenido es hemático. En estos pacientes sí es obligado. En pacientes más jóvenes que sabes que es seroso, no es obligatorio enviarlo a patología. Pero estas son dos de las indicaciones y la otra una telorrea o telorragia, que aquí no tienes como tal un nódulo sólido, por lo tanto, ahí la citología nos funciona perfecto y ahorita les voy a enseñar cómo se realiza. Entonces, justo era lo que esto es una imagen que se ve o se describe básicamente cómo se realiza el procedimiento. Es como si hicieras un frotis, básicamente con tinción de Papa Nicolau. ¿Y qué pasa con esto? Pues se limpia el fondo de la preparación, se disponen como en células en monocapa y lo que permite que sí se pueda valorar y nos dice, es negativo, es positivo, pero nada más, no nos dice es un in situ o es un infiltrante. Entonces, por eso en tumoraciones sólidas no se debe de realizar este tipo de biopsia. Y bueno, en casos, por ejemplo, que tiene telorrea o telorragia, así es como lo podemos realizar, básicamente. Y el reporte, ¿cómo se va a ver? De hecho, existe un sistema que lo que nos dice es benigno, hay atipia, hay malignidad o sospecha de malignidad, o simplemente la muestra fue insuficiente. Entonces, ¿cuál es el estándar de oro? Justo la biopsia por aguja de corte, no hay otro. Este es el que más nos da toda la información necesaria. Nos dice es un ductal in situ, un infiltrante, qué grado es, la histología, la inmunohistoquímica, que esta es una información muy importante que necesitamos antes de alguna cirugía o antes del tratamiento. Entonces, bueno, las ventajas es un procedimiento bastante sencillo, es ambulatorio, se hace con anestesia local. Y en general, complicaciones son mínimas, son a lo mejor un hematoma es de las complicaciones más frecuentes reportadas y que sí nos pasa un poquito, la infección o reacción vasovagal por obviamente el dolor, pero con anestesia local
pues se puede realizar. Ahora, este es el que más nos da información y por eso dice que es adecuada para la preparación preoperatoria. La sensibilidad va del 75 hasta el 93% y la especificidad del 100%. Ya guiada por ultrasonido, todavía inclusive mucho mejor. Esta sensibilidad y especificidad aumenta. ¿Por qué? Porque estás viendo la lesión como tal. Entonces, en algunos casos en algunos y casi todos está indicado también que sea guiado por ultrasonido. Aquí, ¿cuáles son las indicaciones? Tumores sólidos, no hay más. O sea, tumores sólidos tienes que hacer biopsia por aguja de corte. Y adenopatías axilares sospechosas, por ejemplo, las que son tipo masa. Masa me refiero, así está descrito como tal en el BIRATS, y es porque ya infiltra las células neoplásicas en todo el ganglio, que hace que realmente pierda la anatomía de esta adenopatía. Y en estos casos se puede utilizar la biopsia con aguja de corte. Ahora, hacerlo nosotros o hacerlo el radiólogo guiado por ultrasonido. Mi recomendación, por ejemplo, tumores clínicamente palpables, sí, claro, podemos palpar un tumor de 1.5 centímetros, pero a la hora de infiltrar con anestésico local se nos puede perder. Entonces, la verdad es que es un gasto para la paciente, no tenemos el diagnóstico, se genera mayor ansiedad. Entonces, aquí mi recomendación, nosotros podemos realizar esta biopsia en tumores mayores de 2 centímetros y el guiado, por ejemplo, se puede hacer en menores de 2, que pueden ser no palpables o también inclusive los palpables, porque sabes perfectamente que vas a dar en el tejido sólido. Entonces, este es un ejemplo de un procedimiento, digo, aquí es una práctica que estaban realizando en este artículo y básicamente lo que se realiza la antisepsia, se hace una pequeña incisión y después es donde se va a introducir lo que es la aguja. Ahora, este es guiado por ultrasonido, entonces es como se puede ver. Más o menos es como un dispositivo con un gatillo que tiene una aguja y más o menos lo que toma es de 2.2 centímetros. Entonces, básicamente eso es lo que se toma de tejido. Ahora, ¿cuánto necesitamos? Que justo hay varias descripciones, pero de tejido más o menos se necesitan entre 5 hasta 8 tomas de biopsia para que el patólogo tenga la muestra. Entonces, por ejemplo, es un artículo que busqué, es un metaanálisis, por ejemplo, de 12 artículos, nada más incluyeron estudios prospectivos de 1,802 pacientes y comparaban la biopsia por aguja de aspiración o biopsia con aguja de corte. Entonces, aparentemente, digo, aquí no pueden ver los números, pero básicamente la sensibilidad y la especificidad era muy parecida. Pero, ¿qué pasa si se dan cuenta de su lado izquierdo? Es la biopsia por aguja de aspiración y los intervalos de confianza, sobre todo en lo que es la sensibilidad en la parte superior, son muy altos. Entonces, ok, sí, es significativo, pero aquí nuevamente podemos concluir que la biopsia por aguja de corte es el estándar de oro. Y esto es algo que nos dicen los patólogos. ¿Cuánto necesito para la toma de biopsias? O sea, sí nosotros realmente tomamos entre 4 o 5 fragmentos, pero con que haya para los patólogos lo que necesitan son 2 fragmentos de la biopsia, pero que en esos 2 fragmentos de 1 centímetro tenga hasta un 60 o un 70% del tumor, que eso a veces en tumores pues muy palpables, grandes, pues es fácil de lograr, en tumores más chiquitos es un poquito más difícil. Por eso en los artículos mencionan que debe ser entre 5 y 8 tomas. Y de hecho, con esa cantidad de tejido, ya la patóloga o el patólogo tenemos toda la información necesaria en cuanto a histología, pero aparte también en cuanto a la inmunohistoquímica, que eso es algo muy importante. Y entonces, de hecho, algo que nos recomiendan ellos es el tiempo ideal de fijación, es decir, justo así como lo está en la imagen, el formol siempre debe estar rebasando el tejido, no, de esa forma se absorbe todo lo que es el formol y el tiempo mínimo de fijación son de 6 a 48 horas, porque si se dan cuenta, esto es la imagen de la lateral hacia mí, marca los receptores de inmunohistoquímica, por ejemplo, de HER. Entonces, al principio marca de 3 horas, 6 horas la imagen de en medio y la última ya 8 horas. Si se dan cuenta ya el HER sí está sobreexpresado en este punto y por eso tiene que ser un tiempo mínimo de al menos entre 6 y 8 horas. Y bueno, ese fue en cuanto a la biopsia por aguja de corte. Ahora, la que realizan los radiólogos, que esta parte
es importante porque deben de saber en qué momento deben de solicitar este estudio. Entonces, básicamente es una biopsia por aguja de corte, es al vacío, pero es asistida, bueno, es guiada por esterotaxia. Esterotaxia, ¿qué significa? Que simplemente por la mastografía, la tomosíntesis hacen coordenadas y con eso saben específicamente dónde está el tumor y dónde tiene que realizarse la biopsia. Entonces, esta es una imagen nada más que es una de las desventajas es la posición en que se utiliza es en decúbito prono y para las pacientes que tienen una gran mama, sí es, por ejemplo, mamas muy chiquitas es complicado realizarlo, pero digo, hay métodos como para poder simplificar esto. Entonces, es un procedimiento que es ambulatorio igualmente, se usa anestesia local, que eso lo realizan los radiólogos, tiene mínimas complicaciones y es muy preciso. También nos da muchísima información. La sensibilidad va hasta el 99%. Y la desventaja, como les mencionaba, la posición en decúbito en pacientes con lesión cervical es un poquito complicado o en mamas pequeñas. Este es un ejemplo de cómo lo realizan ellos. Está la mastografía, están de cúbito prono, tienen la mama y básicamente con las coordenadas que ya ellos vieron, es donde van a tomar la biopsia. Entonces, una de las marcas, digo, es Mamotom, que es una de las más conocidas. ¿Y cuáles son las indicaciones? Esto es importante porque esto lo van a ver o ustedes lo ven en las mastografías. Microcalcificaciones, asimetrías o distorsiones de la arquitectura. Estas muchas de las veces, o sea, no hay una lesión sólida, no hay una lesión palpable, por lo tanto, la biopsia por esterotaxia es la indicada o el estándar de oro. Y lo que básicamente hacen es igual lo de la anestesia local, hacen la biopsia y hacen un control radiológico para ver que son como unos conos de magnificación y es donde ven si realmente estas microcalcificaciones se encuentran en la biopsia. Entonces ya saben con eso que ellos ya están justo en la lesión. ¿Y cuáles son las otras modalidades para biopsia de mama? Aquí no es que haya una nueva biopsia de mama o algo diferente, simplemente que depende el tipo de lesión. O sea, básicamente estas lesiones son lesiones, asimetrías, distorsiones, calcificaciones o son lesiones que solo son vistas por resonancia magnética. Entonces, lo único sigue siendo una biopsia por vacío con aguja de corte, y, o sea, guiadas por estereotaxia, lo que cambia es el estudio de imagen. ¿Por qué? Porque la lesión solo se ve, por ejemplo, si fuera una lesión por resonancia magnética, solo se está viendo por resonancia magnética, no se ve por mastografía, no se ve por ultrasonido. Entonces, si se ve en resonancia magnética como un realce, ahí solo lo pueden hacer guiado por la resonancia magnética. Y le llaman como un second look, de que no, todas las lesiones que se ven por resonancia magnética, bueno, deben de tener un ultrasonido. En caso de que se vieran, si se ven, se puede realizar por ultrasonido, si no, es obligatorio hacerlo por resonancia magnética. Pero lo único que cambia es la modalidad de imagen porque la lesión solo se ve en ese punto. Las desventajas, pues obviamente que es muy costoso y bueno, se hacen secuencias T1 post-contraste, que es otra de las cosas que se debe de tomar en cuenta. Y la tomosíntesis es un estudio, un tipo de mastografía diferente que lo que hace, bueno, tiene mayor sensibilidad para microcalcificaciones y para distorsiones, y también son lesiones que por mastografía no está muy claro, hacen la tomosíntesis y se ve por tomosíntesis, entonces le llaman estas lesiones tomo only, bueno, en inglés. Y entonces es la misma biopsia por vacío, vaya, y nada más lo único que cambia es el estudio de imagen por el que lo realizan, que es por tomosíntesis. La desventaja, obviamente, el costo, pero dentro de las ventajas de la tomosíntesis es que también por la posición en que se realiza, puede ser para lesiones más profundas y tiene mayor sensibilidad para microcalcificaciones y asimetrías. Y otra de las biopsias que podemos hacer nosotros en consultorio y que es básica, que seguramente ya lo han realizado, es el uso de piel. ¿En qué casos podemos hacer un uso de piel? En enfermedad justo de Payet, porque ahí no tenemos como tal un nódulo sólido, y la otra en un cáncer de mama inflamatorio, porque acuérdense que el cáncer de mama inflamatorio no hay un nódulo palpable, simplemente es el eritema, el edema, y entonces es donde podemos tomar un uso y con eso tenemos más que suficiente para
ahora sí que para toda la información que necesitamos. Y la otra es para las cutánides. Las cutánides son lesiones dermatológicas que casi siempre se ven justo a veces en inflamatorios o a veces también en recurrencias. Entonces son lesiones que nada más tomando un uso nos da toda la información necesaria. Pero aquí el uso de piel se realiza cuando no hay un nódulo como tal. Y vamos a las biopsias excisionales. De las biopsias excisionales, esto es algo que sí quiero que quede muy claro. Justo esto es lo que dice el consenso. El consenso ya es algo, vaya, es una reunión o un conjunto de oncólogos, hacen, ahora sí, basado en artículos y dicen esto es lo mejor, básicamente es esto. Entonces, si esto se está actualizando todo el tiempo y esto ya tiene bastantes años, ellos dicen que las biopsias excisionales o transoperatorios deben de abandonarse, o sea, no se deben de realizar. O sea, hacer en ese momento la biopsia excisional, decir, es positiva, vamos a hacer una mastectomía, ya se debe de dejar de hacer. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver, o se los voy a explicar un poquito más, pero ¿cuál es la importancia de tener un diagnóstico preoperatorio? Y esto también justo a lo del consenso salió por igual es el consenso de San Galen, que también se hace en Europa, y ellos también dicen que esto de las biopsias excisionales debe ser abandonado. Solo tiene 3 indicaciones básicamente que ahorita se las voy a mencionar. Entonces, las ventajas, bueno, el diagnóstico es más preciso porque ya tienes el nódulo completo o la adenopatía axilar. Desventajas, bueno, que como tal es una cirugía, tiene mayor costo, ya son las complicaciones propias de la cirugía y probablemente va a requerir una reintervención, es decir, a lo mejor en ese momento se realizó la decisión, ya se supo que era positivo y posteriormente se hace la mastectomía, que eso es algo que no debemos de realizar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Discordancias radiohistopatológicas. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, había una lesión por mastografía, microcalcificaciones que se veían de sospecha, realizas una biopsia, sale como negativo, ahí sí podemos realizarlo, porque para ti sigue siendo un foco rojo, esta sí es una indicación para hacer una biopsia excisional. Nódulos intraductales por el tipo de nódulo, porque al estar en el conducto no podemos hacer una biopsia Trucut. Ahí es realmente hacer la biopsia excisional con todo el conducto y te vas a llevar el nódulo intraductal. Y los quistes complejos, que los quistes complejos, a diferencia de los quistes simples, tienen una parte sólida. Entonces, pero también tienen una parte anecoica. Entonces, si nosotros hacemos una aspiración, pues vamos a perder el nódulo. Ahí sí se puede realizar una biopsia excisional, pero solo simplemente esas son las 3 indicaciones. Ahora, ya si llegáramos a realizar una biopsia excisional, por ejemplo, por una discordancia radiohistopatológica, esto es algo que los patólogos recomiendan o dentro de sus recomendaciones y también está descrito en el consenso, es cómo vamos a marcar todos los bordes. Esto es importante porque para el patólogo, si alguno de los bordes es positivo, te lo va a reportar y tú vas a saber cuál es el borde que tienes que ampliar. Entonces, nosotros más o menos tenemos un estandarizado como el entintado de estos bordes. De esta forma nosotros ya no nos perdemos. Bueno, esto lo realizamos mucho en FUCAM, pero también en otros hospitales se puede realizar. Si no tuvieras los tintes, se puede realizar con sedas o alguna sutura. El punto es que estén bien los bordes quirúrgicos estén identificados. Y en cuanto a las otro tipo de biopsia que también es excisional, pero esto está descrito, es poner, por ejemplo, en nódulos que no son palpables o lesiones no palpables, por ejemplo, poner un radiotrazador de titanio. Esto casi no se hace, donde lo realizamos mucho, por ejemplo, es en aquellas pacientes que tienen un nódulo o una adenopatía axilar positiva, ya tienen el diagnóstico de cáncer de mama, van a ir a quimioterapia. Si llega a responder ese nódulo, pues básicamente va a desaparecer y lo que nos va a decir que ahí estaba ese nódulo y que es la lesión donde nos tenemos que llevar es justo ese radiotrazador. Igualmente para la adenopatía axilar, pero sí está descrito que se puede realizar, por ejemplo, en algunas lesiones premalignas. Y bueno, con esto regreso un poquito a la primera pregunta que había realizado,
¿Cuál es el objetivo principal entonces de la toma de una biopsia? Entonces, como ustedes vieron y lo hago hincapié en esto, es tener un diagnóstico prequirúrgico. ¿Por qué? Porque les va a cambiar absolutamente el manejo. Entonces, uno es, si es algo benigno, es maligno. Si es benigno, ya sabes, le puedes dar vigilancia o puedes realizar la decisión si corresponde. Si el reporte es de malignidad, ya sabes que el tratamiento inicial es quirúrgico o es por quimioterapia. Y entonces aquí es bueno, les voy a mencionar cuál es la importancia justo de la quimioterapia. En estos casos, ya si tenemos el reporte de malignidad, fuera un triple negativo, va a ir a quimioterapia no adyuvante. ¿Para qué quiero o para qué me gustaría o qué ventajas le voy a dar a la paciente? Claro, le voy a dar 3 ventajas increíbles. Una, desescalar el tratamiento quirúrgico. En vez de una mastectomía, una cirugía conservadora. Muchos de los triple negativos, HER sobreexpresado y sobre todo con las inmunoterapias responden bastante bien y puedes conservar la mama. La otra es que podemos evaluar la respuesta patológica y esto se asocia a mejor pronóstico. Ahorita lo vamos a ver mucho mejor en uno de los artículos que me gusta bastante, pero nosotros al ver la respuesta patológica, o sea que realmente desapareció ese nódulo, a esa paciente le va a ir bien a largo plazo. Y la otra, individualizar el tratamiento adyuvante basado en la respuesta inicial a la quimio. ¿A qué me refiero? Hay pacientes con triples negativos que se da quimioterapia con ciclos secuenciales o los ciclos básicos de antraciclinas y taxanos, pero si por algo no respondiera, nosotros sabemos que posterior a la cirugía tenemos la capacidad de poderle dar capecitabina, que es un tratamiento adyuvante adicional. Si yo hubiera realizado primero la cirugía y después la quimio, no hubiera tenido esa posibilidad de darle un tratamiento adicional. Y este es un artículo que me gusta muchísimo, que ya es algo viejo, del 2014, de la doctora Patricia Cortázar, que es clásico de muchos oncólogos. Y aquí lo que nos quiere decir la primera gráfica es periodo libre de enfermedad versus sobrevida global. Entonces, aquí la doctora lo que quiere ver es, si tienen respuesta patológica completa, estas pacientes tienen un periodo libre de enfermedad, mayor sobrevida global. La respuesta es sí, porque si se dan cuenta en en la línea que es roja son aquellas pacientes que tienen respuesta patológica completa versus aquellas que la línea en azul que no tienen respuesta, y si se dan cuenta cuando tienen esta respuesta patológica completa, sí hay una gran diferencia para el periodo libre de enfermedad y sobrevida global. Entonces, tú estás impactando a la paciente también a largo plazo, no nada más para cirugía conservadora, no nada más para el tratamiento, si tengo una posibilidad de tratamiento adicional, sino para esto. Entonces, esto a largo plazo es súper importante para la paciente. Claro, esta respuesta se va a ver dependiendo el tipo de inmunofenotipo. Los que más responden, como se les había mencionado, son los HER sobreexpresado, los triple negativo en un 33%, y eso que este es un artículo que se hizo con los quimioterapia con ciclos secuenciales, la quimioterapia muy clásica con antraciclinas y taxanos, pero imagínense ahora que realmente ya se hace con inmunoterapia, sobre todo para el HER sobreexpresado. Entonces a esta paciente le vas a dar impacto sobre todo en el periodo libre de enfermedad. Y este es un caso clínico que justo yo la semana pasada operé, y este es un caso que me gustó bastante porque no lo vi, bueno, no me había tocado en el FUCAM. Era una paciente de 61 con un nódulo de la mama izquierda. En general no tenía crecimiento progresivo, no alteraciones de la piel, no adenopatías. Por mastografía le reportan un BRAF 2, pero por ultrasonido es un BRAF 4B, justo por este nódulo que tiene una sombra acústica posterior, es irregular y los márgenes angulados. Entonces, bueno, yo realicé lo que es la biopsia de TrueGood y me sale que es una neoplasia fusocelular. Ok, de fusocelular pueden ser muchísimas. Aquí hay 3 diagnósticos diferentes y les voy a decir 3 diagnósticos que para mí hacen la diferencia totalmente. Uno, tumor filodes. Uno, fibromatosis, que es un tumor benigno que crece muy rápido, es poco común. Y el otro es un carcinoma metaplásico. Entonces estoy hablando de 2 diagnósticos benignos, suponiendo que el filodes fuera benigno. Entonces, son 2 diagnósticos benignos versus un carcinoma metaplásico. Entonces, totalmente me hace la diferencia en cuanto al diagnóstico. Entonces, con la biopsia ya me dio esa información y en conjunto con la patóloga, pues se solicita lo que es la inmunohistoquímica, que fue
es justo los marcadores que se muestran ahí, que es el P63, la beta-catenina y el BCL2. Para mí es importante que P63 esté negativo porque eso me habla de un carcinoma metaplásico y el abordaje quirúrgico es totalmente distinto. Entonces, ya saliendo que es negativo, yo puedo ya con tranquilidad operar a esta paciente, sé qué márgenes debo dejar y al final esta paciente, los hallazgos sí fueron compatibles por fibromatosis. Inclusive esta paciente nuevamente ya con la decisión del nódulo y teniendo, porque la biopsia Trucut nada más tengo los fragmentos del tejido, pero no me da toda la información. Ya con el nódulo completo a la patóloga le da muchísima más información, ya se confirmó el diagnóstico y en estos casos inclusive se pueden pedir más marcadores, pero en este caso con eso fue más que suficiente. Y ya con eso ya le puedo dar vigilancia a mi paciente, pero creo que, por ejemplo, cambiaba totalmente el diagnóstico si no realizaba la inmunohistoquímica. Entonces, como conclusiones, pues la biopsia de mama nos permite tener un diagnóstico prequirúrgico definitivo. El tipo de biopsia ya verán que cada biopsia es diferente para cada tipo de lesión de mama. El estándar de oro no hay más, es biopsia con aguja de corte y se debe de abandonar el concepto del uso de biopsias excisionales para diagnóstico. El quirófano, esto es algo que justo lo tomé de alguien más, pero el quirófano no es el lugar adecuado para un diagnóstico, sino para un tratamiento. Gracias.